La Revolución Mexicana fue un conflicto armado y social que tuvo lugar en México entre 1910 y 1920. Aunque sus repercusiones se extendieron a lo largo de varias décadas, surgió como una respuesta a las condiciones políticas, sociales y económicas desfavorables que prevalecían bajo el régimen del presidente Porfirio Díaz, quien había gobernado autoritariamente durante más de 30 años. Las causas fundamentales de la revolución incluyeron la concentración de tierras en manos de unas pocas élites, la falta de derechos y justicia para campesinos e indígenas, la explotación laboral, la falta de participación política y la creciente desigualdad social. Además, el agotamiento del sistema político y la acumulación de tensiones sociales llevaron a una serie de levantamientos armados en diferentes regiones de México. El conflicto se dividió en diversas etapas y contó con la participación de distintos líderes y facciones. Entre los personajes destacados se encuentran Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Las demandas de los revolucionarios variaban, desde la redistribución de tierras hasta la lucha por derechos laborales y reformas sociales. La Revolución Mexicana tuvo consecuencias significativas, entre las que se incluye la promulgación de la Constitución de 1917, que estableció principios de justicia social, derechos laborales y distribución equitativa de la tierra. A pesar de lograr cambios importantes, el conflicto también generó división y violencia, y muchas de las promesas revolucionarias tomaron tiempo en materializarse y completamente. En resumen, la Revolución Mexicana fue un proceso complejo y multifacético que buscó transformar radicalmente a la sociedad mexicana, abordando las injusticias y desigualdades arraigadas en el sistema político y económico de la época. A continuación, mis compañeros les explicarán más a detalle todos los conceptos que tuvo la Revolución Mexicana. Cuando Porfirio Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al final de su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a girarse. La postulación del gobierno cobró relevancia ante la postura manifestante de por Díaz. En este contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras su forma del partido político que elegiría a sus candidatos en una asamblea nacional y co- compitiera en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estadía en la cárcel, se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz. Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos de San Antonio, Texas. El 15 de octubre de 1910 proclamó el Plan San Luis, que llevaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. El 20 de noviembre de 1910, el conflicto armado se inició en el norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. Lo sucedido, Francisco León de la Barra como presidente interior. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó elector Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con los otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913, el movimiento contrarrevolucionario, encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta, dio un golpe de Estado. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Juárez. Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios, como Venustiano Carranza y Francisco Villa.
Tras poco más de un año de la lucha y después de ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renació en la presidencia y huyó del país. En el amanecer del siglo XX, México se sumergió en una transformación radical, la Revolución Mexicana, un conflicto multifacético. Dividió al país en distintas etapas que moldearon su destino. Antecedentes. Para comprender la Revolución Mexicana, es crucial explorar los antecedentes, la dictadura de Porfirio Díaz, la concentración de la tierra y la creciente desigualdad social. La chispa inicial. La chispa de la revuelta surgió en 1910 con el llamado de Francisco Madero. Este periodo marcó el inicio de la lucha contra la opresión y la búsqueda de justicia social. La decena trágica de 1913, con el asesinato de Madero, sumió al país en un caos. La toma de decisiones y la lucha por el poder caracterizaron esa etapa crítica. Carranza y la consolidación. Con la figura de Venustiano Carranza, la revolución buscó consolidarse. Se promulgó la Constitución de 1917, estableciendo principios fundamentales para el México posrevolucionario. Zapata y Villa. Las figuras icónicas de Emiliano Zapata y Pancho Villa representaron la lucha agraria y popular. Sus acciones dejaron huella en la historia, contribuyendo a la causa revolucionaria. Postrevolución y estabilidad. A pesar de los conflictos internos, la revolución finalmente dio paso a una etapa de estabilidad con Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Sin embargo, la transformación continuó. En conclusión, la Revolución Mexicana dejó un legado indeleble, moldeando a la identidad y el curso de México. A través de estas etapas, el país emergió transformado, enfrentando desafíos pero constituyendo su propio destino. En el vasto tapiz de la historia, las causas políticas, económicas y sociales se entrelazan de maneras complejas, dando forma a la realidad que conocemos hoy. Raíces políticas. Exploraremos las raíces políticas que han moldeado naciones, desde revoluciones hasta tratados. Cada decisión ha dejado una huella duradera en el tejido social. Entrevistas con historiadores y expertos en política. Telares económicos. Los hilos económicos tejen de la trama de la prosperidad o la desigualdad. Analizaremos cómo las políticas económicas impactan directamente en la calidad de vida de las comunidades. Historias de personas afectadas por cambios económicos significativos. Tejidos sociales y consecuencias. Los cambios políticos y económicos reservaban la sociedad. Veremos cómo estas fuerzas influyen en la educación, la salud y la cohesión comunitaria. Entrevistas con sociólogos y testimonios de comunidades afectadas. Resistencia y transformación. En medio de desafíos surgieron movimientos de resistencia y transformación. Analizaremos cómo la sociedad ha respondido a las diversidades buscando un cambio positivo. Historias de activistas y líderes comunitarios. En conclusión, este documental nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la construcción de un futuro más justo. Cada acción y decisión contribuye a la trama de la historia y al comprender las causas, podemos tejer un mañana más esperanzador. La Revolución Mexicana luchaba por un gobierno genuinamente democrático, libertad e igualdad para el pueblo, mayores derechos sociales y una reforma agraria a favor de los campesinos, pues se pretendía eliminar los latifundios de terratenientes nacionales y extranjeros. El final de la Revolución Mexicana es un tema complejo y controvertido, ya que no hay una fecha o evento único que pueda considerarse como el momento en que la lucha armada terminó. Sin embargo, hay varios acontecimientos que se pueden considerar como puntos de inflexión en el proceso de pacificación del país. Una fecha que se suele citar como el final de la revolución es el 25 de mayo de 1920, cuando el presidente Venustiano Carranza fue asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla. Carranza era líder de la facción constitucionalista, que había sido la más poderosa durante la Guerra Civil. Su muerte dejó un vacío de poder que fue aprovechado por Álvaro Obregón, quien se convirtió en el nuevo presidente de México. Otro acontecimiento importante fue la firma del Pacto de Sabinas, el 29 de julio de 1920. Este pacto puso fin a las hostilidades entre el gobierno de Obregón y el líder revolucionario Francisco Villa. Villa había sido un aliado importante de Carranza, pero se había distanciado de él en los últimos años.
La promulgación de la Constitución de 1917 también se puede considerar como un punto de inflexión en el proceso de pacificación del país. La Constitución estableció un nuevo orden político y social para México, y sus principios inspiraron a los revolucionarios que continuaron luchando por sus ideales. En definitiva, el final de la Revolución Mexicana fue un proceso gradual que se extendió durante varios años. Los acontecimientos mencionados anteriormente fueron importantes pasos hacia la pacificación del país, pero no fueron los únicos factores que contribuyeron a este proceso. En términos generales, se puede decir que el final de la Revolución Mexicana se produjo en un contexto de agotamiento y desencanto de la población. La guerra había causado grandes pérdidas humanas y materiales, y la población estaba cansada de la violencia y la inestabilidad. El final de la Revolución Mexicana marcó el inicio de una nueva era en la historia de México. La Constitución de 1917 estableció bases para un nuevo modelo de desarrollo social y económico, y sus principios siguen vigentes en la actualidad. La Revolución Mexicana, que tuvo lugar entre 1910 y 1920, generó significativas repercusiones en América del Norte y a nivel nacional. En nuestra región se experimentaron cambios socioeconómicos y políticos, con luchas internas y tensiones entre diferentes facciones revolucionarias. A nivel nacional, las consecuencias incluyeron la promulgación de la Constitución de 1917, que estableció principios clave como la reforma agraria, la justicia social y los derechos laborales. Además, el conflicto condujo al derrocamiento del régimen porfirista y a la consolidación de un sistema político más pluralista. No obstante, la Revolución Mexicana también dejó secuelas, como la persistencia de conflictos armados, divisiones políticas y desafíos en la implementación efectiva de las reformas. En nuestra región, la Revolución Mexicana se caracterizó por la participación de líderes locales como Francisco Madero, quien desencadenó el levantamiento armado contra Porfirio Díaz en 1910. Durante el conflicto, la región experimentó batallas y tensiones entre distintos grupos revolucionarios, como los zapatistas y los villistas. La Constitución de 1917 fue un hito importante que estableció principios sociales y políticos fundamentales. La reforma agraria buscaba redistribuir la tierra, mientras que se reconocían derechos laborales y se limitaba el poder de la Iglesia. Sin embargo, la implementación de estas reformas fue un proceso complicado y a menudo conflictivo. La Revolución Mexicana también dejó una huella cultural, con figuras como Emiliano Zapata y Pancho Villa, convertidos en íconos populares. A pesar de los logros, el periodo posrevolucionario estuvo marcado por luchas internas, presidencias interrumpidas y desafíos de la consolidación de las reformas. A partir de este momento, XH Derbez inicia su transmisión.